Los territorios del arte son inmensos, son caminos, travesías, pero esos territorios también se abren a la imaginación, a los lenguajes del arte, a la comunicación. Hoy tenemos con nosotros a una artista ucraniana, Lyubov Balanutsa, quien estará con nosotros compartiendo sobre su vida y obra en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Bienvenida, Lyubov, a esta mesa de trabajo. Gracias. Que es desde ahora tuya. Aquí vamos a hablar en familia, como siempre, sobre tu obra, porque, Fidel, la obra de Lyubov es una obra variada, una obra que tiene sus tonos y sus timbres. La obra de arte visual, ella como artista ya ha expuesto, lleva muchos años con nosotros, compartiendo y además enseñando, porque como tú sabrás, ella es profesora, educadora, se formó como educadora en Ucrania y tiene una vida un tanto trashumante, porque venir de donde ella viene hasta acá, al Caribe insular. Al Caribe insular, son contrastes. Motivos, son contrastes claro. Muy fuertes. Pero la tenemos aquí para que ella dialogue con nosotros y con ustedes, amables televidentes. Lyubov, lo primero es, porque como siempre una pregunta habitual. Sí. ¿Quién es Lyubov Balanutsa? ¿Por qué está aquí para el público? Buenos días, agradezco por la invitación. Mi nombre es Lyubov Balanutsa, soy artista plástica, soy ucraniana por mi nacimiento y formación, educación que recibí en mi país patria, Ucrania. Aquí llegué para formar los artistas, trabajar en la Universidad UAS, como estoy trabajando. Y ya eres ya tú has echado raíz aquí, porque además claro que vivo aquí ya. Tú te enfrentas a públicos y eso, y además que eres una profesora y una artista que, aunque tú eres de temperamento un poco silencioso, apacible. No eres tan apacible, sí. Sin embargo, tú tienes tus chispas, tú pintas, dibujas íconos. A propósito de esa teología de la belleza que es el ícono, sí. ¿Qué es eso del ícono? ¿Cómo conciben ustedes el ícono en su espacio y para el mundo? De verdad, la pintura iconográfica es muy antigua y muy desarrollada en Ucrania. Como país se formó en siglo IX. Y ya en siglo X tenemos monumentos más antiguos como arquitectónicos y siempre decorados muy con esas pinturas iconográficas religiosas. Sí, con detalles, muchos detalles. Esa alusivos. Arte que nos educa desde el principio. Nosotros vivimos rodeados de arte, de obras grandes y profesionales, vamos a decir. Esa es una parte de nuestra cultura, siempre ver obras bellas, en cualquier lugar donde tú vas, o es arquitectura, o escultura, o pintura, o la misma lectura. Lectura está muy introducida en nuestra vida desde el principio, desde el nacimiento. Tenemos una literatura clásica inmensa y eso conocido por todos los niños. Sí, incluso de la etapa inicial. Exactamente, tenemos revistas para cada edad. Tenemos bien desarrollada esa obra. Aquí vemos imágenes de Ucrania, diferentes temporadas de invierno, como Ucrania, un país que tiene clima templado, continental. Tenemos 4 estaciones bien definidas. Sí. Ese es campo de amapola. Mira qué belleza. La flor más famosa y más amada en Ucrania. Y también campo. La amapola. Amapola. Mira qué bien. Sí, muy tradicional. Está en decoración de corona folclórica, en vestimenta en los trajes típicos, sí. ¿Verdad? Y girasoles también, campo de girasol también muy famoso. Girasol, claro. Y como productor del mismo aceite de girasol. Y en primavera florecen muchos tulipanes, sirenes, y también viña. Ahora vemos la estación viña, una fruta muy famosa y muy amada en Ucrania. Claro. Es como algo
muy típicos. Mira, y muy aquí, amados por aquí no todos. las comemos, esas, Sí, se las también. venden. Aquí parece ser esa, pero aparece. Debe ser esa grande. tiene- No, pero esa también aparece. Más cara, claro está. Claro, claro. Sí, algunas veces. En invierno también tenemos Uy. belleza, esa gráfica que todos los pintores se inspiran para trabajar en invierno, blanco-negro. La naturaleza pinta cada día un cuadro precioso y nosotros solamente tenemos que reflejarlo en nuestras obras de arte. Sí, ¿no? No, lo tienen que País plasmar, frío. plasmar. Un país vasto también, un país de enorme territorio, extensión. Ucrania es Sí, uno de los no, no. países europeos más grandes. 603.550 cuadrados. 600.000. 603.550 cuadrados tremendo. kilómetros y 46 millones de habitantes. Mayor que cualquier país europeo occidental. Claro, Ese es dato importante. son datos. En Europa. Sí, está solo Ucrania es mayor que cualquier país. por Claro, su territorio primero Por su lugar. territorio. Sí, por eso hay veces que uno comete el error, porque tú sabes que en Occidente no se conoce esto de Rusia Sí. formó parte de un solo territorio, Claro, sí. pero las independencias de los Sí, países desde de la 1900. Unión, La Unión ya, Soviética, la ¿no? Unión Sí, Soviética, claro. sí, pero que se confunde, entonces Sí, Rusia, a veces claro. ella misma me ha corrido, no, yo no soy rusa, soy ucraniana, Ucraniana, sí. para que no se te vaya a zafar a ti también. y No, decir- no, claro. Ucrania no tiene su presencia histórica. Sí, Su capital, su ciudad. Lviv. Kiev. Preciosa. Kiev, preciosa, esa Kiev. catedral Sí. es un motivo universal ya. Sí, y Famosa ucraniana. del Sí, siglo XI, ucraniano, Catedral de sí, Santa sí. Sofía con Sí, su Santa mosaico. Santa Sofía. Sofía, sí. Y también catedral en estilo Bizantina Sofía y Sí. catedral de Santo André en estilo barroco ucraniano. Ucraniano, Muy famoso. Y Bueno, muy amado por todos los se ucranianos. llamaba Santa Sofía de Constantinopla, ¿no? En La un de, momento. sí. La de, creo que es. La de la Pero basílica. ese- Sí, La de... porque por el territorio que donde el griego Sí, influía, exacto, Yes. le sí. pusieron así. Sí, claro. Pero que eso pertenece Imperio bizantino. dice el Imperio Bizantino. Sí, claro. Sí. Históricamente. Hay algo que fuera de lo que se llaman los datos generales, queremos nosotros saber. ¿Desde cuándo empezaste tú por asumir la pintura? Porque ya tú eres un artista profesional, pero según tú me has contado, esa educación formal es bastante rigurosa. Sí. ¿Cómo es esa educación en tu país? Educación es larga, bien profunda, tiene estándar de UNESCO en niveles de países desarrollados. Cuando yo comencé a pintar, claro que uno nace con eso. Yo me recuerdo siempre dibujando. Sí. Mi profesora de preescolar ya vio mis capacidades y recuerdo que siempre me destacaba entre los demás. Pero para mí fue dibujar y pintar es algo tan natural que yo no pensaba que es algo muy específico mío. Yo más tiempo pasaba dibujando en mi habitación que jugar con los demás en la amiguitos, calle. Sí. Y llegó un momento cuando un profesor me dijo palabra que, verdad, me entró bien profundo. Él dijo, tú tienes don que debes desarrollar. Y ahora yo entendí que de verdad para mí es algo fácil, divertido y lo que me gusta más de todo. ¿Por qué no por ahí? Y entonces desde ese momento ya me preocupé por entrar a escuela de niños de pintura, porque educación de arte es muy larga en Ucrania. Tú tienes que pasar a escuela de niños, después hacer competencia a escuela de artes plásticas, donde para entrar hay que hacer 6 exámenes, de ellos 3 son de especialidad, dibujo, pintura y la composición. Sí. Entonces 4 años terminé aquí con diploma excelente como magna cum laude y recibí con licenciatura honores. como profesora Sí. de pintura, de dibujo. Y si uno quiere seguir estudiando, entonces tiene que hacer competencia a Academia de Artes Plásticas, o en ese tiempo se llamaban Instituto de Artes Plásticas, en Kiev. Entonces aquí más duré 6 años, también la entrada por competencia. Sí. Hay que pasar exámenes de especialidad como pintura a la cabeza y la cabeza humana, retrato. Es bordado. importante señalar esto. El para masterado, público televidente. el Sí, sí. masterado. Nosotros que luego, vivimos sí. bueno, nosotros estudiamos también en lo que antes se llamaba el este, Europa del Este. El bloque. El bloque sí. oriental, porque, bueno, sí. aunque yo estuve geográficamente en la parte central, Odalise estudió en Bucarest, yo estudié en Praga.
nuestras maestrías y doctorados, ¿no? Entonces nos formamos en el bloque socialista, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y conocemos cómo es este proceso, cómo funciona la educación superior, sobre todo en el campo artístico, en todos los campos, no es muy riguroso. Todo ese proceso que usted ha bien descrito muy bien, es muy riguroso, quiero decir, hay que pasar por muchas pruebas, todo por competencia, hay mucha tradición también, Claro, hay una tradición académica, hay un tradición. rigor Sí. que se ha mantenido por los años y no es fácil pasar y validar todo esto. No, o sea que hay muchas atenciones sobre eso porque los ministerios Sí, allá sí. tienen sus funciones que son controladas. Con supervisores, vigiladas. sí, monitorear, Sí, supervisar. Sí. Entonces eso también es bueno porque, por ejemplo, una maestra o un artista tiene un nivel de enseñanza adecuado, pero tiene también el permiso, lo que autoriza eso, Ya. que en nuestro caso es reciente prácticamente, porque no hemos tenido una tradición a ese nivel aquí, pero conjuntamente hemos trabajado con artistas, técnicos, profesores de otros países que realmente han tratado de que se haya nivelado esto aquí. Además, que hemos también, nuestras autoridades han salido allí a beber de esas fuentes, a comparar, porque la interculturalidad es un proceso que asimila todo eso y ya incluso tenemos hasta autoridades que se han formado allá. Hemos tenido rectores que Sí, se han por formado supuesto, allá, por de todo. supuesto. Y entonces fácil Varios, es varios advertir además, sí. que en los rediseños curriculares Sí. esto se ha asimilado y por eso incluso tenemos la oportunidad de que personas como ellas también formen parte de nuestro mundo académico. Sí, y no solamente en el caso tuyo, Guadalupe, en el caso de la otra profesora que falleció, que Serbia, sí. que era también De profesora. Yugoslavia. Sí, de Yugoslavia. Sí, bueno, cuando eso, sí, ¿cómo se llamaba el nombre? Hay varias, bueno. Jordana. Jordana, La sí. profesora Larisa Landó también. Sí. Tenemos varias Varias. profesoras. Sí, Pero ella además, egresada de Petersburg. en Ella Petersburg terminó también cinematografía, hay profesoras trabajaba en muchos el años. campo, en las áreas, facultad de ciencias, hay profesoras también Sí. rusas y ucranianas y profesores. Y también en la Orquesta Sinfónica Nacional hay músicos del este. Claro. Sí, de Y eso Yugoslavia. también, El de mismo Yugoslavia, caso. Aquí serbios y tenemos croatas. Larisa. Para hablar de los Sí. países eslavos, porque estamos hablando, Ucrania es un país eslavo. Claro, Igual que todo, Rusia, toda esa Polonia, parte, sí. A las raíces, ¿no? Sí. Y ahí el vínculo con Rusia, porque también la gente hay mucha desinformación, no es lo mismo, pero hay un vínculo en el sentido de las lenguas, Claro, del origen. históricamente. No, claro, pues Históricamente. Sí. por el Culturalmente. eslabón antiguo. Exacto. Pues, Sí. pero que el mismo hecho de que tenemos todos esos, bueno, tenemos aquí una gran cantidad Sí, bastante. de artistas. Bastante, y en muchos campos. músicos. Artes plásticas. Pues, el mismo esposo de ella es un Sí. violinista destacado, Hipólito Claro. Javier. Hipólito que Javier se Guerrero. formó allí. Él estudió 12 años en Ucrania, En Ucrania. terminó el conservatorio de Kiev, Sí. pero antes, como Estudios en- largos los de música. también Sí, miró en y todas tomó un partes estudio- esos estudios son. Sí, a él tocó un estudio largo, pero comenzando aquí, como su papá fue director del Liceo Musical en San San Cristóbal Cristóbal, y claro. formador Pablo de Claudio. orquesta. Sí, Pablo Claudio. Desde El 6 señor de la Juan mañana. Juan Javier. Juan Juan Javier, Javier, sí, sí, allá sí. tenemos una sala multiuso Seguro. en nombre de Juan Javier Sí. como fundador de orquesta en San Cristóbal y en música nacional bien desarrollada. Entonces, mi esposo desde chiquito Claro, no se es levantaba en el a las 6 de la seno. mañana para No, estudiar. una En el familia de seno. músicos. Sí, Una familia de sí. músicos. De músicos, sí, claro. Sí, en algún momento tenemos que traerlo por aquí también para Ah, que sí. narre sus experiencias. En 16 ya entró en Orquesta Sinfónica Nacional, lo invitaron por su nivel. A los 16. Pero el momento cuando él tenía posibilidad de ir a estudiar en ese tiempo Unión Soviética, Claro. Sí. bueno, ya duró 12 años. Sobre este y otros aspectos vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. That's good.
Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede ver esta entrevista con Lyubov Balanutza, profesora, artista plástica ucraniana, residente en Santo Domingo, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con lo mejor del contenido, lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. El mundo espiritual es invisible para los ojos humanos y es visible para los ojos espirituales. Solo el Señor nos abre la oportunidad de ver esa realidad. Llegamos al mundo para encontrarnos con nuestro Creador y cumplir la misión que Él planificó en nuestra vida. Toda la vida nosotros buscamos y tratamos de entender el mundo espiritual, sus normas, beneficios, eternidad. No tenemos en la tierra ni pinturas, ni imágenes para expresar algo perfecto y maravilloso del reino de Dios, pero tratamos de expresarnos a través de las experiencias espirituales con materiales y pigmentos imperfectos, hechos de polvo, intuitivamente y sin saber todo lo que lleva una línea, espontáneamente trazamos al pulso nuestro sentimiento. Complementamos líneas con colores seleccionados, brillos de oro y texturas finas. Tratamos de encontrar la armonía y fluidez de imágenes que reflejan el mundo iluminado por el Ser Todopoderoso. El centro de la exposición es la cruz, como símbolo de salvación, y árbol de la vida, como la vida eterna. Alrededor se mueven los ángeles con trompetas que llevan mensajes a la humanidad. Los ángeles que tocan las arpas y las flautas, los angelitos que aparecen en nuestra vida como humanos recién nacidos, los ángeles que nos fortalecen en nuestras oraciones y en las dificultades de la vida. También vemos el jardín perfecto con personas llenas de relaciones humanas perfectas debajo de las lluvias de bendiciones. En resumen, es un mensaje de la perfección divina y de la búsqueda para obtenerla. Lyubov Balanutza, de su expo individual gráfica El Mundo Espiritual. Una poética, esa es la poética del artista. ¿Sí? Una poética. O sea que ahí están definidos los elementos de su mundo visual, su mundo artístico. Lyubov, mira, nosotros queremos que tú nos digas desde ti, ¿no? ¿Cómo consideras tú, eso te nació a ti, como bien dices, o tú, además de eso, has desarrollado un sistema, una forma de hacer arte? Porque yo sé que tú también eres artesana, tú también haces objetos. Cuéntanos de esa disposición tuya artística. De la última exposición, que tiene nombre El Mundo Espiritual, claro, es un tema que siempre me interesaba, el mundo espiritual. Por eso no es algo nuevo, solamente que el último tiempo se formó en forma gráfica. Me gusta línea, me gusta perfección de línea, y yo quise expresar por medio de la línea estos elementos espirituales que uno siente, que uno quiere ver plasmado en arte, y también transmitir a los demás ideas que realmente a mí me interesa. Siempre son ideas de la misma oración que está pasando con persona cuando ella está en comunicación con Dios. ¿Qué es la bendición? ¿Quiénes son ángeles? Y todos esos momentos que nosotros buscamos, disfrutamos, entendemos. Yo quise expresar de la manera gráfica. O sea que lo religioso tradicional en tu obra se manifiesta como un arte, como un descubrimiento, un asombro, mediante el cual tú descubres cuáles son esas entidades, esas formas que tú plasmas. Y además, ese contacto con la divinidad que es muy propio de la pintura, no solamente ucraniana, ¿no?, sino la pintura eslava, arcaica. Sí. Entonces, todo eso forma parte de tu acervo, porque también eso se hace visible en los objetos. Esa teología de la belleza del ícono
Te lo digo porque a mí me tocó la oportunidad de conocer muchas iglesias y esto de íconos. Incluso me traje un cuadrito pequeño, me lo regaló una artista de Maramuresh en Rumanía, que era curadora de pinturas religiosas. Y lo tengo en la casa de mi madre como un recuerdo bastante hermoso. Un San Miguel y peleando con el dragón, etc. Y una pintura muy expresiva. Ahora bien, en el caso de ustedes, la religiosidad no es una religión, es un modo de existencia. No es algo que funciona como una secta, sino algo más. No, de ninguna manera. Es creencia y forma de pensar, Bueno, forma de entender el mundo. correcto. Y claro, la influencia de íconos tiene gran parte en eso, porque cualquier pintor que hacía íconos religiosos, él lo primero que hacía su trabajo espiritual, andando con eso, pensando de eso, meditando y buscando cómo, de qué manera uno puede expresar el mundo espiritual que es tan fino, tan delicado, tan maravilloso y secreto para nosotros al final, para encontrar y transmitir la idea de manera más simple a todo el público que va a ver. La profesora, de la exposición suya me llamó mucho la atención, precisamente el tema de la espiritualidad, no solamente la religiosidad, que están de la mano, en la religiosidad y todo este mundo seráfico de claro, la cruz como símbolo de salvación, árbol de vida como usted define, pero también el tema de la santidad, de la beatitud. La sacralidad. Ese tan afín a Cioran, ¿no? Sí. De lágrimas y de santos. El ángeles, serafines, querubines, de algún modo, todo ese mundo que parece tan ajeno a nuestra vida, a esta vida tardomoderna, ¿no? Sí, o ultramoderna, claro, o posmoderna. porque eso pertenece a otro tipo. A otro tipo, a toda esta cotidianidad, a todo este mundo, a toda esta profanidad, a todo este mundo de todos los días. Si usted de pronto viene con una poética distinta y sorprende a todo ese estudiantado, al alumnado también. Claro. ¿Qué es esto, no? En la Facultad de Arte, hablándonos de religión, hablándonos de Dios, hablándonos de santidad, hablándonos de oración. Claro. Pero eso es arte también. Y va mucho, digo que usted conecta con la tradición artística de su país. Porque tú decías que la religión no es solamente institución. No es secta. No, se confunda con la cultura ucraniana, con los fundamentos de la cultura de Ucrania. Lo mismo que Polonia, claro, ¿no? Polonia, que no es solamente una institución, la iglesia. Sino y en Bulgaria. Es raíz. En Bulgaria Bueno, también. en el caso de los polacos son católicos, los ucranianos son ortodoxos. Ortodoxos orientales y los húngaros católicos. Y los húngaros católicos, los búlgaros son... Pero son... Existen 3 líneas en cristianismo que está actualmente en Ucrania, católicos, ortodoxos orientales y protestantes. protestantes. Pero la predominante es, bueno, en Armenia fue la religión ortodoxa. También en los armenios. En Ucrania tiene más fuerza. Sí. Cuando hablamos de iconos, tú sabes, Lyubov, mi referencia fílmica, visual, es la película Andrei Rublev de Andrei Tarkovsky del año 66, que fue un gran pintor ruso medieval, uno de los grandes pintores rusos medievales de iconos y de frescos. Entonces, claro, siempre en historia del arte, cuando hablo del arte bizantino y le doy una referencia cinematográfica, hay que hablar de esa extraordinaria película. No, y de ese artista, Teofán el Greco. Teofán el Greco. Sí, son famosos. Teofán el Greco, yo sé que ahí, desde ahí... Grandes columnas. Columnas de ese arte, correcto. Entonces, yo tengo entendido que hay escuelas de pintura religiosa allá. Existe, pero no porque son el de pintor gobierno. religioso, eso está dentro de monasterios. Exacto. Son personas, lo primero que es una persona de fe, creyente, y después si tiene talento como artista, entonces lo dedican a pintar íconos. Sí, te lo digo porque en una ocasión yo visitaba en Maramuresh, un sitio de bastante riqueza artística, y yo le preguntaba, pero eso no se estudia en las escuelas. No, ese tipo de arte es aquí o en los monasterios que se tiene que estudiar, y no tiene tiempo de formación, es toda la vida. Toda algo la vida. Algo que realmente
a mí me emocionó bastante, pues tenía una amiga, ya falleció, Anca Bratu se llamaba, que era curadora de ese tipo de arte y escribió libros sobre eso. Y claro, nosotros con otro tipo de mentalidad tenemos que estar primero ante el fenómeno, allí donde se produce. Y a las iglesias allí eran adoradas. Por eso creo que es más o menos el mismo campo de influencia, porque allá también sucedía eso. Sí, sí. Y además que la educación religiosa es una educación cultural, no es de rezador. Está ligada a la mística, pero desde otra vertiente. Entonces, yo quisiera también, tú me dijiste que traíste algo que ibas a mostrar sobre, que tú nos hablaras de esos símbolos que tú tienes, tu modo de hacerlo, cómo es que tú lo haces. Sí. Lo que yo quise mostrar es algo de folclórico, de una vestimenta ucraniana que usan muchachas, y muy lindo, y se hizo muy popular último tiempo en el mundo, moda internacional, corona de flores. La corona de Eso flores. está hecho artificialmente, pero originalmente se hacen de flores naturales. Naturales. Y después ya pasa a flores artificiales para diferentes danzas folclóricas que usan, y con cintas de varios colores. También. Entonces las cintas mueven en danza y eso hace un se ambiente hace muy interesante, muy poético también. Otra parte de folclore típico es pisanka. Ay, Es una tradición también religiosa, Sí. Bueno. utilizar huevo. Sí, Sí. en Semana Bueno, Santa. te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. Como viví en Praga 8 años y recuerdo en la casa de la madre de mi hija, cuando se le llama la semana Velikonoce. No sé cómo es en ucraniano. Veliki Den. Velikonoce. Veliki Pero allá se celebra Es fácil. el lunes, no el domingo de la resurrección, en la República Checa, en Praga. El lunes es el día que se celebra, no sé. Y pintaban huevitos, pintan Sí, sí. huevitos, ¿no? Sí. Regularmente Es para la Semana Santa. Semana Santa. Es Exactamente. también en Ucrania la misma. Es Ucrania. En Rusia también. En 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 la, Rumanía, parte, en la parte oeste de Ucrania es más Sí. desarrollada pisanka. Tenemos aquí de madera como un souvenir, Sí, pero sí. realmente un huevo real. Un huevo real. Sí, Entonces- y mira, incluso cuando Como se va a huevos, comer tenemos que Eso chocar las prende. puntas. Sí, sí, Ajá. exacto, también. Sí, sí, así ahí. hacen. Y entonces ahí se pela y se come Diversión. la cena de resurrección. Pero imagínense, para comer un huevo, uno pasa horas Sí. pintando y dibujando. Sí, para comerse un huevo. Sí. Sí, pero eso significa, eso hacen solamente para Pascua. Para Sí, solamente no, no, durante la no, Sí, lo que semana. fiesta nosotros llamamos para cristiana. Pascua de Semana Santa, Sí. resurrección. Sí. Resurrección. Entonces, es muy decorada con todos los elementos que hay aquí, son simbólicos. La Sí. cruz, cuadrado, círculo, líneas cruzadas, líneas hondas, todo simboliza la vida, Eso es continuación. en la familia, una artesanía familiar, Sí. entonces, un tipo de arte, ¿no? Y se En desarrolla cada familia, sí. muchos tipos, Muchos tipos, muy coloridos, entonces muy linda, es una parte de Sí, mira. folclore. Otra parte de Artesanal. artesanía es elaborado de cuero, vemos aquí zapatos típicos que utilizan en oeste de Ucrania, y adornados y pintados. Ninguna obra, aquí vemos también una cartera del cuero y tallado con elementos metálicos. ¿No? Pero además hay una variedad, De una todo, variedad de tremenda, todo. ligada Joyas precisamente a la y- tradicionalidad. Y más que desarrollado es bordado. Toda la ropa está bordada. bordada. Se llaman vyshivanka. La cerámica. Aquí vemos cerámica tradicional, bien, sí. también muy desarrollada, muy amada. En cada casa tenemos esa cerámica artesanal y nosotros no solamente aprovechamos la comida sabrosa, pero también disfrutamos la belleza de manos de cada artesano que elaboró estos platos o jarrones. Sí, el maestro que... Pero no. Ese otro tipo de pintura folclórica tiene nombre Petrikivka, desarrollada en campo Petrikivka y por campesinos al principio, porque en el tiempo de invierno no hay trabajo en la tierra, entonces en sus casas ellos expresaron la belleza de su tierra. Aquí vemos vyshivanka, muy popular. Casi todos saben hacer vyshivanka y tradicionalmente una novia preparaba
una herencia en diferentes objetos con bordado, hecho por manos de ella. Instrumentos musicales folclóricos son de cuerda, violines, y también un instrumento muy específico de Ucrania es bandura y kobza. Banduristas son varones y hembras que antes, históricamente, andaban por la tierra con leyendas, unos poemas que ellos mismos creaban, cantando, y eso fue, vamos a decir, un archivo historial. Mira qué belleza. Ese jarrón tiene su nombre específico y ese orificio en el centro significa para poner mano y cargar así, que sea más fácil. Bueno. Echaban vino en estos jarrones. Esos son elaborados de barro, pitos para niños y siempre muy decorados de diferentes maneras. El colorido es algo bastante. Aquí vemos otra tradición, pintura en bandejas con siempre colores muy muy vivos, muy calientes, porque Ucrania tiene clima bastante caluroso en agosto. Es medio caribeña, ¿no? Hoy agosto algunas veces más cálido más que caluroso aquí. que aquí. Sí. Continente no se enfría por la brisa del mar y bastante calor tenemos. Entonces, Vyshyvanka, ahora eso está en el armario de cada persona, desde los chiquitos vestimos a nuestros niños con Vyshyvanka, camisa folclórica y muy amada. Para varones, para niños, para mujeres, muy variada. Las usan en la vida diaria. En la vida diaria ahora más que siempre. Más que siempre. Más que siempre. O sea que es una tradición que se ha conservado. Con todo esto que el vestir occidental penetra, claro, y se usa, pero claro, no deja ya se ha de alternar, occidentalizado convivir, claro, un poco. Pero no nos has hablado de las famosas matrioshkas. Ah, sí. De Rusia, viene de Rusia. Bueno, pero tú sabes que Históricamente encontré que primeras muñecas de madera habían en Japón, después trasladaron a Rusia y apareció entonces esa familia donde una muñeca grande, adentro de ella más pequeña, más pequeña, más pequeña, y así se puede crear 5, 10, 15. Caja, Ya contemporáneamente eso se convirtió a una expresión muy moderna, donde no pintan tradicionales muñecas, pero ya convierten a personas reales, diferentes, con rostros, se puede ser artistas o cualquier persona. Lyubov, sobre este y otros aspectos vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede ver esta entrevista con Lyubov Balanutsa, artista plástica, profesora universitaria ucraniana residente en Santo Domingo, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Lyubov, tú eres profesora en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde hace ya 1997. Varias décadas. 97 significa que tienes 2 décadas, 21 años. ¿Seguro?
Y ahorita- Docencia ininterrumpida, activa, permanente. Ya ahorita se nos jubila. Se nos jubila en unos años. Desde el año 97. Yo entré en el 96, un poco antes. Y eres docente en la Escuela de Diseño Industrial y de Moda Sí. y en la Escuela de Artes Plásticas, en dos escuelas. en dos. Pero también eres músico. De forma, sí. De formación, Bueno, tocas yo estudié instrumentos. piano Sí. durante 9 años. Sí. Oh, En 9 años. polifacético. Pero para Sí, ser sí. profesores en nuestra educación no es suficiente. No es Eso suficiente. solamente significa estudios iniciales. Si Sí. tú quieres ser profesor, debes terminar Bueno. licenciatura 4 Sí. años y después 5 años conservatorio. Bien, pero eres instrumentista. Pero claro quiere decir que que Pero ya- sí ya- puedo tocar. puedes tocar. O sea que tenemos a una Claro. artista polifacética Sí. que se mueve en el mundo de las artes visuales, del diseño de moda industrial y de la música también. ¿eh? Ahí hay mucha variedad. Aparte de ser educador. Aparte de ser pedagoga, educadora y formadora de generaciones. Ya cuando tú llevas 2 décadas, 20 años dando clases, No, pues tú ya, has formado una ya, generación ya, sí. de estudiantes. Y siempre está activa con alguna que otra presencia, alguna obra, alguna exposición en nuestra facultad. Siempre está ahí la vemos. ¿Cuántas Casi cada individuales año. ya tú has hecho? Tú has hecho varias. Bastante, muchas. mucho, es difícil contar. De- Yo me sé imagino. que pintar es una necesidad mía. Eso es importante. Y cada vacaciones yo aprovecho para pintar. Sí. Yo no puedo pasar vacaciones sin pintar 1, Sí. 2, 3, 4, hasta donde llego. Y por eso cada año, o algunas veces, 2 veces al año, yo hago mis exposiciones personales. Las individuales. Y participo ¿no? siempre en colectivas. En colectivas Colectivas, también, eso es Sí. importante. O sea, mantienen la práctica de la pintura Constantemente. correctamente. Y en ese sentido también tú te mueves en el ambiente del arte dominicano de una u otra manera. Sí, Sí, se inserta. Se inserta, Sí, sí, participa. tiene contacto con artistas. O sea, que no tienes una vida estática de una, por decir así, extranjera que viene aquí y pinta de vez en cuando. ¿No? Tú recientemente has hecho una que se presentó en el Salón de Artes de la Facultad de Artes, que fue muy bien ponderada por maestros, estudiantes, alumnos. Y eso es importante, porque desde allí hay un foco de referencia que se conoce. Y por eso te pregunto también otra cosa. ¿Tú tienes en proyecto algún manual de dejar aquí entre los estudiantes una síntesis de tus experiencias y de tu enseñanza aquí? Sí, realmente, 21 años de docencia, claro que yo desarrollé incluso mi método trabajar y estoy trabajando con un libro especialmente para mis estudiantes. No es un proceso de un año. Sí, claro. Claro. Que ya estoy Ya. pensando y preparando material durante años Claro, y espero investigando. un momento cuando ya yo puedo lograr eso, un libro. Como texto Otra pedagógico. exposición grande que yo quise decir, yo hice en 2015 en Colegio Dominicano Artistas Plásticos, donde presenté 100 obras, 100 y en obras, 7 sí. técnicas diferentes. Diferente. Sí. Óleo, acrílica, acuarela, gráfica, cerámica, una técnica ucraniana vitinanka, que es un corte simétrico de papel y muy artístico. Y la séptima técnica es batik, en un chifón blanco, pintando manualmente, con cera y con pintura especial Una para diversidad batik. técnica. Sí. Sí, riqueza técnica también. Explorando maneras, modos distintos de expresión, interesantes. Sí, me gusta Como 100 trabajar. obras en 7 técnicas. En Sí, 7 varias técnicas. técnicas. No, pero una cantidad Sí, claro. impresionante, 100. 100, sí. Sí. Además, también tú ves en el Comisionado de Cultura de Nueva York, que Sí. fuimos con Nexus. Ah, Ella Nexus también, 2. Sí, también en el participaron. primero. En Nexus ella 1, estuvo sí, también. Y en O segundo. sea que ha estado presente, presente. en las actividades también académicas, interinstitucionales. De hecho, es bueno incluso, porque en una ocasión, no sé si escuché por allá, que tú ibas a hacer una exposición individual fuera de aquí, pero no tenía conocimiento de que, y te pregunto ahora si tú has tenido esos propósitos de internacionalizar tu arte también. Sí, yo tenía varias invitaciones, aparte de anexos.
Y incluso particularmente mis obras llegaron a manos de diferentes coleccionistas. Sí, coleccionistas. Y en Ucrania, en Estados Unidos y en Puerto Plata también, Puerto Rico. Una técnica que yo quiero mencionar es mi propia técnica. Eso es importante. Adelante. Cuando al principio yo comencé a pintar en acuarela, muchas flores, árboles, después yo llegué a la conclusión que en la República Dominicana, por clima tropical, acuarela no es duradera. Papel se deforma por humedad, se decoloran los colores. Y yo comencé a buscar algo más duradero, pero con efectos de acuarela. Y llegué a experimentar en seda, aunque artificial, seda gruesa, técnica acrílica. Y eso me dio efectos parecidos a acuarela. Y es mi técnica amada. Sí. Muchísimas mis obras yo tengo en esa técnica. O sea, que da la impresión de que es acuarela, pero no lo es. Pero, No, Entonces, pero duradero, el color no pero desaparece. en seda gruesa. No se daña, sí. Okay. Aunque sabemos que seda usaban Seda, en no, Oriente, sí. en Japón y Ya, China, ya. pero esa seda no es natural, ella es más gruesa, artificial, y por eso permita que no se deforma como el papel, no se arruga, no se daña. más frágil. Entonces, técnica muy duradera y me da efectos de acuarela, porque tú no puedes lograr efectos de acuarela. Aparte de tu obra, de resaltar aquí en este programa, señalar y hablar de tu obra visual, tu obra como artista, nos interesa saber, ¿qué opinas tú como profesora extranjera, pero ya residente, toda una vida acá, de la educación artística y de la educación artística superior en la República Dominicana en este momento? ¿Cómo tú ves ¿Cómo ese tú ves eso? fenómeno? ¿Qué? A tu modo de ver, Sí, claro está. exacto. Bueno, en todo el tiempo que yo estoy en la República Dominicana, claro que veo un desarrollo muy grande, un salto. Y veo interés muy grande al desarrollo cultural y artístico. El movimiento, la vida cultural muy activa, Sí. por muchas exposiciones, cantidad de mismos estudiantes que entran en arte y quieren desarrollar sus talentos. Todo es muy favorable. Sí. Y también es bueno que siempre hay interacciones internacionales. Es importante como estudiantes, asimismo los profesionales artistas como profesores, otros artistas plásticos siempre tienen esas exposiciones y comunicaciones, interactuaciones con diferentes países. Es muy importante. O sea, que la difusión, Sí. tú ves que es importante, Sí, que hay influencia el arte constantemente. dominicano ha estado siempre conectado con el arte Conectado, sí. universal. Sí, pero esa educación artística ha mejorado, en tu opinión, significativamente, Sí, sí. pero hay cosas todavía, hay mucho por hacer, por mejorar, ¿no? Quiero decir, a nivel de en las escuelas, ¿no? Y Claro, no, el porque eso es rediseño un proceso. curricular y también en las universidades, Eso es, siempre hay. eso es un proceso. Es un proceso. claro. Pero instalar definitivamente la educación artística en la educación dominicana, en todo el proceso educativo. Fidel, Importante, bueno, Esta es la primera entrevista. esta es la primera. Vamos Nos a, debes, sí. a agradecer a Sí. Lyubov Balanutza, Agradezco a artista ustedes por la ucraniana que ha atención, venido invitación. aquí a estar con nosotros y conversar de sus experiencias. Y la vamos a traer en otro programa para que sigamos conversando sobre esa experiencia para todos ustedes. Sí. Así, amables televidentes, llegamos a una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.